que va a hacer esa manifestación, esa movilización frente a la Embajada Argentina. ¿Qué gente va a ir? Y los más radicales. ¿Van a ir trabajadores? ¿Van a ir sindicalizados solamente? ¿Van a ir, no sé, militantes de algún partido político en particular? ¿De qué se va a nutrir esa manifestación? ¿Qué avisoran? Los más radicales, y al ser una calle angosta, van a sacar la foto que parezcan un montón. Estamos en enero. En enero en Uruguay no van a lograr mucha gente. Siempre hay un sector, los más radicales van a ir. gente que va a manifiesta, apoya, en fin, digo, a ver, no hay que ignorar que la organización sindical claramente se mueve, moviliza, y no creo que sea algo multitudinario ni nada por el estilo, porque en definitiva lo que es algo muy genérico, que es lo que se propone, o por lo menos que es lo que se rechaza en realidad de lo que está proponiendo el gobierno, y lógicamente algún apoyo va a tener, incidencia no va a tener ninguna. A Milei asustó a mucha gente, mucho más allá del Frente Amplistas, dirigentes sindicales. ¿No conocen acaso a mucha gente de derecha que lo ven a Milei y era, bueno, ¿qué puede pasar ahora? Esto es medio como una incertidumbre gigante. ¿No podrá nutrirse también de este público, esta manifestación? ¿O no? Porque ahí se mezclan entonces la funcionalidad de esta movilización. Pero a los uruguayos no asustó, a los uruguayos llamó la atención. Es más, como llamó la atención, como Massa, el candidato oficialista, el ministro de Economía, sacó un 40% de los votos. Eso me llamó más la atención. Me llamó más la atención el 40% de los votos que sacó Massa que gane Milei, sinceramente. Eso me llamó mucho más la atención. Porque fundió el país. A ver, yo creo que nadie aguarda que la manifestación del próximo miércoles sea masiva, multitudinaria y demás, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco está convocado un paro, es una movilización concreta a la 1 de la tarde, sin duda. Pero hace más de una hora que estamos hablando de eso, estamos en enero, se está marcando agenda, se marca posición, y va a generar cierta expectativa, va a haber cobertura, y allí queda como un poco lo que planteaba Marta, bueno, determinada postura del PIT-CNT en relación a lo que está sucediendo en Argentina, mensaje a la interna de nuestro país, que lo tome quien lo tenga que tomar. Lógico, es parte de la campaña electoral con un mensaje subliminal. Más que un mensaje político. Y nada más que eso. Que está bien que lo hagan, sí, tiene legitimidad, perfecto, pero vamos a decir las cosas como son. Después se enojan cuando le decís FAPIT. No, bueno, sí, está bien, pero digo, a ver, yo qué sé, las cosas tenés que decirlas como son. Vamos a hacer un acto político que tienen derecho a hacerlo, no tienen derecho. ¿El Frente Amplio es el kirchnerismo? No, tampoco pasa por ahí. Justamente yo creo que hay un espejo que, por ejemplo, al PIT-CNT, que me parece que le puede servir instalar, que Uruguay no tiene un correlato ni un espejo con Argentina. Milei no tiene un espejo ni un correlato con los partidos que hoy integran la coalición. Y el peronismo o ese paraguas no tiene un correlato con el Frente Amplio. Por favor, no tiene nada. Hay que sentarse a estudiar un poquito eso también, che. Si hay, digamos... Hay ideologías similares. Hay enfoques. Hay enfoques, no, más que, y además hay... no me está saliendo la palabra, pero digamos... El Frente Amplio simpatizaba. Hay enfoques a la Con el peronismo, no, con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo, que no son cosas afinidades, parecidas. esa es la palabra que buscaba. Que las afinidades también, cuando se tuvo que llamar a Estados Unidos se llamó, y cuando se dijo lo que se dijo, ¿no?, por parte del presidente del Frente Amplio, y cuando se dijo lo que se dijo por parte de Mujica de Cristina Fernández de Kirchner se lo dijo. Entonces, las afinidades creo que sirven más a un imaginario colectivo en los hechos lo que tiene que pasar. Y la verdad que si Uruguay tiene una política de Estado que hay que mantener y que es la línea que hay que profundizar, es la de los intereses que defiende el país. Y estos juegos me parece que son anecdóticos, mensajes políticos, no entra mucha cosa más que eso. Entonces no es casual que elijan. No puede faltar el mensaje. Es un cuco. Uno no sabe si reír o llorar, con el mayor de los respetos hacia el PIT-CNT, meterse en temas que hacen a la vida interna de ese país. Damos ante el resto de América una señal mala de intromisión en problemas internos de otro. No los he visto manifestando por la violación de derechos humanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. No, o sea, de hecho se han manifestado defendiendo al gobierno, a la dictadura cubana. ¿Sí? Y venezolana, a la dictadura, que ahí también hay trabajadores. Entender que la izquierda del Uruguay tiene afinidades o similitudes. No, creo que no hay. No hay partido, no hay mucha cosa que no sea de eso. Que no sea lo que autorice la dictadura. No, pensando simplemente en digamos, esa cuestión de solidaridad internacional como central sindical, ¿no?
con No, los pero trabajadores. la solidaridad entre las agrupaciones gremiales y sindicales entre países está bien y de hecho existe. Sí, está muy y está muy bien, bien que está muy funcione bien de esa que manera. Ahora, Nadie está en creer contra que de hay eso. similitudes entre la izquierda del Uruguay, izquierda y derecha es un concepto que no aplica a Uruguay. arcaico, ya no existe Son en Uruguay, pero conceptos digo, que ya no. que el Frente Amplio hay una similitud con el kirchnerismo, me parece que le hace mal al Frente Amplio. No hay que olvidarse, a ver, el kirchnerismo terminaron varios dirigentes presos por corrupción, dirigentes sindicales afines al kirchnerismo presos, todo lo que ya sabemos que sucedió durante todos los gobiernos del kirchnerismo. Entonces, tratar de buscar una similitud de la izquierda uruguaya con el kirchnerismo me parece que le hace un flaco favor, en este caso al oficialismo, ¿no? Creo que tampoco no viene por ese lado. Lo que hay son intereses puntuales frente a determinadas cosas que Son pueden ser bueno, coyunturalmente finalmente, amenazas. ¿tiene que ver con los intereses de los trabajadores o tiene que ver con otra cosa? No, es un- Tiene que ver con el mensaje Para mí interno que se hay busca. hay de ambas cosas. Yo creo que tiene que ver con los intereses de los trabajadores cuando se mira O tiene una que ver con la reforma defensa laboral, de y también una tiene que ver forma, de un modelo. con de un una modelo mirada, económico. claro, con una mirada. Bueno, y la desde central ahí no es sindical legítimo. tiene una mirada ideológica No, sobre cuál es el rol de los trabajadores y Claro. cuál es el rol de los ¿Cuál es el rol empresarios y cuál es el rol del Estado? Bien, entonces Pero desde no ahí se plantea eso así. sorprendería. Cuando se habla Pero de no un se acto plantea así. político, ¿y cómo no va a ser un acto político? ¿Te gustaría más que por ahí pongan directamente por la permanencia viva el socialismo y tal, y en vez de No, por la usar... No se agenda trata de de- gustar más o gustar menos, por se la trata agenda de o por con la lo que se defensa de los identifica la derechos. central sindical, que además quienes tienen que pedirles cuentas son sus afiliados. Sí, Yo imagino claro. que esto se habrá aprobado en la mesa ejecutiva y habrá contado con los votos. De no ser así, bueno, serán ellos quienes tengan que reclamar algo. Igual creo Nosotros que el podemos mensaje analizarlo no y es hacer únicamente interno lectura. cuando se hace público, ¿no? ¿Cómo? Obviamente. Que el mensaje no es únicamente interno cuando se hace público y cuando se genera este No, tipo sin duda, de por eso, pero de nuestro rol polémicas es de analizarlo, que no de ahí es- rendirle cuentas que en ese ahí, sentido. que ahí me parece que es donde entra la intención de traerlo y generar un impacto en lo que tiene que por ver con la supuesto, política sin nacional, duda. que ahí es donde yo discrepo. Pero no la es un estrategia respaldo supongo a que la debe ser CGT de los únicamente, afiliados. que tendría total coherencia en el marco de lo que estaba diciendo Pablo. No es Pero un es como respaldo a la que me CGT. preocupe de Es la los derechos defensa sin- de un modelo que dicen, miren que lo podemos llegar a tener esto. Pero es que ahí está el Mi error. ley es la amenaza de un modelo. Claro, pero es que ahí tenés el error. El error no, El porque tema está con- hecho con eso, con Está hecho esa con esa intención. idea. ¿Y cómo No se, es el error. pero ¿cómo se explica? Porque, a ver, yo repito, ¿no? El concepto internacionalista, casi que marxista puro, ¿no? De la central sindical, de todas las centrales sindicales, o por lo menos de la nuestra, desde esa perspectiva, la solidaridad para con los trabajadores de aquí, de acá y de acullá es absolutamente, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Bien, Si fuera ahora, equitativa. está. Pero ¿por qué el PIT-CNT cuando se les, en ese juego de izquierdas y derechas y que se pone a Venezuela y a Cuba en el medio, alguien recuerda acá, es el mismo PIT-CNT que decía que las manifestaciones frente a la Embajada de Cuba y de Venezuela eran injerencias en un gobierno? Bueno, ahí Sí, viene claro. la mirada hemipléjica, porque basta nomás simplemente con hablar con cualquiera de los venezolanos que vienen acá, que hay de venezolanos de todo tipo, desde profesionales, trabajadores, y lo que relatan de Venezuela. Sin embargo, no ves la defensa de esos trabajadores que dejaron sus casas y vinieron al No, Uruguay. digo para el concepto de la injerencia o Y del bueno, pero es que apoyo. es de lo, las... es lo mismo, es la visión hemipléjica que tiene el PIT-CNT, que defiende unas cosas así y otras hace de cuenta que no existen, pero que haga de cuenta que no existen. Y dependiendo existen del igual. gobierno No sé de si hacen turno cuenta donde que no suceden existen las o las cosas. defienden. No sé si hacen de cuenta que es más grave todavía. Que es más grave, bueno, Que es claro. más y grave. dependiendo Porque del lo gobi- defienden a total conciencia. Porque además no es que no conozcan tampoco la realidad cubana. De hecho, hay representantes que han ido a Cuba. A mí me No es que gustaría no saber- conozcan lo que está pasando. Saben y lo defienden. ¿Cuántos sindicatos hay en Cuba, no? Me gustaría saber que me respondieran cuántos sindicatos hay cuando lo han respaldado. Yo nunca lo vi. Bueno, pero es una situación que es sabida esta, ¿no? Claro. Claro, o sea, Por eso la a sorpresa- nadie no hay puede lugar para llamar, la sorpresa, nadie puede nada. llamarse a sorpresa De nada. con No, esto. Nadie sorpresa puede llamarse a ninguna. sorpresa con Bien, esto. Es sorpresa legítimo- puede ser, en todo caso, la respuesta que tenga Exacto. esta manifestación, cuán multitudinaria sea, porque supondría que va más allá de esta lectura primaria de la defensa de los derechos de los trabajadores y la solidaridad, sino que supondría, lo planteo como pregunta, pero es casi como una idea, supondría un miedo bastante más generalizado por estos lares a lo que pueda llegar a ser un espejo de Milei acá, que Yo aunque sé no si es exista... un bueno, miedo, pero por lo menos un rechazo y que quede claro que conste en actas que hacia ese lugar es hacia donde no se quiere ir. Y esta cuestión de lo que se condena y lo que no se condena, organizaciones sociales,
gobiernos, partidos políticos, los hemos visto a todos condenar algunos hechos dependiendo de sus conveniencias y firmar acuerdos con otros donde también se violan los derechos humanos. Esto no es, lamentablemente, yo lo condeno en el PIT-CNT, pero también lo condeno a otros niveles y no es exclusivo de la central sindical. Si nos conviene, nos abrazamos a este y a ese lo invitamos, está todo bien. Si no nos conviene, está claro, dictaduras, violan los derechos humanos y demás. Comparto lo que decís, pero no me hagas un discurso y después, cuando te hablo de otro tema en una situación similar, me hagas otro discurso. Sí, claro. Lleva el mismo discurso. El Está discurso mal en cualquier prolifera, organización. estoy de acuerdo. Pero no me hagas un discurso y cuando está mal un tema, no me hagas un discurso diferente. Hace unos días en Prolifera. Venezuela detuvieron a un dirigente sindical de la enseñanza, ¿sabían? Salió el titular. Venezuela detiene a sindicalista por conspiración poco después del canje de presos con Estados Unidos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, menos de un mes después de que otros dirigentes fueran liberados en un canje de prisioneros orquestado por Estados Unidos, detienen, fue este miércoles de hecho, a un sindicalista del sector educativo de Venezuela. De hecho, al presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, Víctor Venegas. No vi la manifestación del PIT-CNT ahí, ¿eh? No, es porque lo que dice Pablo, no deben tener diarios ni... No, sé, claro, que le llegue la no noticia. compraron el Pero, diario, pero ni que leyeron internet. Qué difícil es la coherencia, y esto va para todos lados, ¿no? Claro. En estos tiempos que corren. Lo que pasa es que Bueno, pero A ahí, eso ¿qué te me importa de refería. fondo? No es Ahí un está el tema- hecho. ¿Qué es claro, lo que te importa claro, de no fondo? es ¿La un tema defensa de de- los trabajadores o tu postura ideológica? No es un Tu tema de postura coherencia. ideológica. Ni Es siquiera Bueno, pero a las veces es posturas su postura ideológicas a tienen veces un son punto los de intereses partida. concretos. No, pero pará. Bueno, Pero- te abrazás a Venezuela porque te da determinadas cosas, porque No, en es determinado por un- momento hay una línea te dio... ideológica, No, pero discursiva. Los países funcionan... Y hubo intereses muy un poco concretos y como- después quedaste abrazado de determinadas cosas y cuesta dar Pero marcha pará, atrás. Vero, son cosas diferentes. Cuesta. Los países en algunas cosas tienen que moverse como empresas. Y el tema de los acuerdos comerciales va por ese lado. Otra cosa es cuando es pura ideología. Las organizaciones sindicales debieran ser ideología. Bueno, pero Y ahí lo tenés. las afinidades, Y Marta, bueno, pero si vos las manejás sintonías pero pará, no son solo un si tema vos de manejás interés. un país, Son ideológicas. vos tenés que hacer acuerdos comerciales que le Es sirvan a todo tu un país. tema de debate interesante. Todas las organizaciones que son afines a un partido político tienen intereses políticos de llegar al poder. A un partido Ok. político. Bueno, pero a un pará. proyecto. Pero O a un estás planteando proyecto no, de- que o a un primero el huevo o la modelo gallina. ideológico, porque no Hay es una partido. ideología y después se dan las afinidades No, yo creo justamente que la por discusión- coincidencias. Si No. determinado partido está más cerca de lo que vos Claro, querés, ¿qué tenés que No está mirar mal. para otro partido? No está mal. El tema es acá. es obvio. si- ¿Qué vas si a el- decir? No, votá por este, que es el que Claro. está todo lo Pero contrario de no lo me que yo creo. dibujes con que en realidad vos representás a una organización de trabajadores de todos los partidos políticos. Pero ellos no la Ah, dibujan Yo creo que así. Bueno, yo ni creo lo Eso no se lo cree plantean nadie. así, ¿no? Eso no Bueno, se lo cree perdón, nadie. perdón, yo he escuchado aquí a Aunque dirigentes, lo altos digan, dirigentes del no, PCN Pablo, que Puede dicen, llegar a decir que nosotros hay no- gente de otros partidos políticos que Nos- integren, que están sindicalizados. Che, me han dicho, que no es lo mismo que representan a nosotros todos no los partidos representamos un partido político. Eso Ah, representa eso es el otra partido cosa, tal, el Pablo. partido tal. No Pero representan sos- a un partido político. Y no, representar a un partido político no. Pero que sos- el Que 90%... se sientan más representados con un partido político es otra cosa. Pero igual yo creo que la discusión está, no pasa por ahí porque me parece que eso está saldado y no hay mucho para cuestionar. Creo que lo cuestionable acá es que estamos quienes creemos que el fin no justifica los medios y están quienes creen que el fin sí justifica los medios. Entonces, cuando te parás de ese lado de la vereda, cuando el fin sí justifica los medios, sí podés llegar a defender una dictadura cubana porque se entiende que, bueno, la finalidad, la que se busca de un gobierno comunista, justifica la violación de derechos humanos y un montón de cosas que pasan en Cuba. Entonces, por eso lo defienden. Yo nunca me voy a encontrar de ese lado. Para mí el fin nunca va a justificar los medios, porque hay barreras que no se pasan. Hay discusiones que se pueden dar, pero hay discusiones que están Bien. totalmente Pero eso en no otro corre lado. para los gobiernos, Ahora, como no decía pensás Marta, los que gobiernos se Milei, tienen que llevar. pará, no pensás ¿Cuál que es el Milei ahí? no va a atentar contra derechos Y voy a estar- adquiridos, pero- ganados. pero voy a Mirá estar que en suceda. desacuerdo con Yo eso. creo que hay que esperar. Obvio que voy a estar en Pero desacuerdo creo con que eso. Hay que esperar a ver qué suceda, porque yo insisto... Si eso pasa, voy a estar en desacuerdo. Pero hay que respetar Sí, la pero decisión un de los discurso en argentinos. Davos es un discurso en Davos, no es en cualquier lado, no es en la esquina, no Pero es no en la estamos radio de hablando solo del Peteco, discurso, ¿no? estamos hablando de 300 y pico de artículos. Claro, claro. Donde termina, por ejemplo, con la obra pública. Eso es, pero, Vero, Hay que son ver- cuestiones hay- tangibles. Mira, obra ya no pública, son- justo nos está esperando nuestro siguiente invitado, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, nada más y nada menos. Dejamos esto por acá, ¿les parece? Así no lo hacemos Ok. esperar. Antes les quiero recordar